Hola, buen día. Con motivo de la conmemoración de los 30 años desde la creación del IAPH, se ha decidido presentar en cada una de las provincias de Andalucía una serie de actividades específicas llevadas a cabo por el IAPH en cada una de ellas. En este contexto se enmarca la presentación que voy a desarrollar a continuación, referida a los paisajes de la provincia de Almería, incluidos en el Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Obviamente, no están todos los que son. El registro PICA, hasta el momento, solo incluye 12 paisajes de interés cultural en la provincia, pero es un documento vivo, en constante actualización y dispuesto a ser ampliado a requerimiento de los agentes sociales. Por ello, aprovecho para solicitar desde aquí vuestra colaboración, de las entidades locales y provinciales de toda índole y de la ciudadanía en general, de todas las personas interesadas en la conservación de los paisajes culturales mediante criterios de sostenibilidad, tanto de la provincia de Almería como en general de nuestra comunidad autónoma. El paisaje es de todos, de las personas que los viven y los trabajan, de las que los disfrutan y de aquellas que los miran principalmente como un recurso económico. Todas necesitamos el paisaje, todas formamos parte de un territorio, de un espacio, de un paisaje en el que reconocer nuestras raíces y sentir el lugar que ocupamos en el mundo. La presentación con la que voy a desarrollar a partir de ahora esta charla se abre, como veis, con una imagen de Terque, de la Alpujarra almeriense, donde es muy obvio la interacción entre las personas y el medio natural que definen lo que es un paisaje. El paisaje, no obstante, tiene muchas lecturas. Aquí aportamos algunas de las interpretaciones y de los puntos de vista que se hacen o que habitualmente tienen lugar sobre el paisaje. El paisaje, antes que nada, es el marco existencial donde discurre nuestra vida. También puede entenderse como la naturaleza, propiamente dicha, cuando hablamos del paisaje como medio físico, o bien del paisaje emocional al que se refieren los místicos, los paseantes, los estetas, el paisaje espacial como un espacio que es el paisaje sistémico de los geógrafos, que también es el paisaje percibido, el paisaje patrimonial, que se entiende como un producto social y de la memoria individual y colectiva, según las distintas disciplinas que se acerquen a su análisis, pues los arqueólogos, los historiadores, etnólogos, la propia psicología, etcétera, etcétera. El paisaje entendido como un elemento constitutivo del territorio, que tiene dos vertientes, una el paisaje como patrimonio colectivo y otra el paisaje como recurso territorial en el que se fijan principalmente los planificadores y gestores del territorio. El paisaje es también un recurso, por supuesto, cuando se considera desde el punto de vista de su valor comercial y de consumo, como lo ven principalmente los productores, los promotores, etcétera. Y finalmente, el paisaje también es un escenario. Es el paisaje ajardinado de los paisajistas y de los arquitectos, o el paisaje decorado de los artistas, los turistas, los pedagogos, etc. Bien, pues desde todas estas maneras de ver el paisaje, o debido a ello, en Europa ya se veía la necesidad en las instituciones europeas de definir exactamente qué es lo que entendíamos por paisaje. Ello se ratifica en el Convenio Europeo del Paisaje, que fue firmado en Florencia en el año 2000 y posteriormente adoptado por España en el año 2008. Según el Convenio Europeo del Paisaje, por paisaje se entiende cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población y cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Un ejemplo de un paisaje es este del campo de Dalías, del que traigo aquí la imagen, que es el paisaje de invernaderos. Es un paisaje muy reciente, porque uno de los elementos característicos
del paisaje es su capacidad de transformación. El paisaje no es estático, no refleja un momento, sino que se transforma a medida que las personas vamos interactuando con el territorio. Antes de la convención, antes del Convenio Europeo del Paisaje, ya la UNESCO había declarado en 1972 la Convención del Patrimonio Mundial. Y ya en ese documento se encuentra implícito el concepto de paisaje cultural. La Convención entiende 3 tipos de bienes de carácter patrimonial, que son los bienes naturales, los bienes culturales y los bienes mixtos. Los naturales, como su nombre indica, son aquellos que tienen un elemento natural muy fuerte que los caracteriza. Los culturales se refieren a aquellos que están caracterizados por los elementos del patrimonio cultural que poseen. Hay un rango intermedio, que es el de los bienes mixtos, donde se conjugan los elementos de una y otras características. Y por último, hay un apartado diferente, que es el de los paisajes culturales, que son aquellos que se inscriben en la lista del Patrimonio Mundial con relación a criterios culturales y son el fruto de la labor conjunta y del hombre y de la naturaleza, Y algunos de ellos, no obstante, pueden considerarse bienes mixtos, y así lo han sido durante bastante tiempo, ¿no? La Convención ha ido desarrollando, insisto, del año 72, ha ido desarrollando una serie de directrices prácticas para su ejecución, y en las del año 2005 se dice que los paisajes culturales son bienes culturales y que representan obras conjuntas del hombre y la naturaleza, según se dice en el capítulo 1 de la Convención, e ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. Bajo este paraguas, el que le da la Convención de Patrimonio Mundial y posteriormente el Convenio Europeo del Paisaje y la legislación que se ha ido desarrollando tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, el IAPH constituyó el Laboratorio del Paisaje Cultural con el objetivo de desarrollar una metodología específica para el conocimiento y análisis de los paisajes culturales de Andalucía. Como resultado de este trabajo, en la actualidad contamos con un corpus teórico desarrollado a través de distintos proyectos y plasmado en varias publicaciones sobre los paisajes de interés cultural de Andalucía. En este cometido, el LAB entiende el territorio como el conjunto de elementos que constituyen el marco físico en el que se desarrolla la actividad humana, y el paisaje como la fisonomía de un territorio, que es el resultado de las interacciones entre sus diversos componentes y la forma en que es percibido por las personas. Por lo tanto, el paisaje debe ser analizado desde una perspectiva dual que tenga en cuenta no solo la trascendencia de los elementos propios del desarrollo humano, que sería el patrimonio cultural, y sus interacciones en el territorio, sino también la forma en que el resultado de la actividad humana es percibido por las personas. De esta manera, la caracterización patrimonial del paisaje partió de un trabajo a una escala menor, que sería la constitución de las demarcaciones de paisaje de Andalucía. De estas demarcaciones se derivan los paisajes de interés cultural, que ahora se reconocen en un registro, y a escalas mayores, en los entornos de bienes culturales, que son las figuras o las propuestas que aplica específicamente la legislación del patrimonio histórico de Andalucía, y en un camino
intermedio entre los paisajes de interés cultural y los entornos de bienes culturales se encuentran una serie de elementos que son hitos o referentes culturales del paisaje. Las demarcaciones paisajísticas es un proyecto que se llevó a cabo entre los años 2006 y 2008 bajo el título de Caracterización Patrimonial del Paisaje de Andalucía. El territorio, mediante este análisis, se dividió en 32 demarcaciones de paisaje, tal y como veis indicadas ahí en esta imagen, que se definen como ámbitos homogéneos según el resultado en sus paisajes actuales de los procesos históricos y las actividades humanas desarrollados sobre ellos. Aquí abajo tenéis el enlace donde podéis consultar toda la documentación relativa a las demarcaciones paisajísticas a través del repositorio de activos digitales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Una consecuencia de las demarcaciones, de la caracterización patrimonial del paisaje de Andalucía fue el proyecto de registro de paisajes de interés cultural de Andalucía, que fue la localización dentro de cada demarcación de una serie de ámbitos de especial interés patrimonial. Actualmente el registro PICA lo conforman 116 paisajes de interés cultural. Insisto, como he dicho al principio, queda mucho trabajo por hacer. Digamos que aquí solamente se han analizado y estudiado los paisajes, una serie de paisajes representativos a nivel provincial. Es importante decir aquí que el registro de paisajes de interés cultural de Andalucía es un instrumento sin carácter normativo, que tiene como objetivo el estudio, la evaluación, la salvaguarda, la consulta, la divulgación, la potenciación de la actividad participativa y el seguimiento de la evolución de los paisajes escritos en dicho registro. En realidad se trata de un cuerpo de datos homogéneo y normalizado en áreas territoriales próximas a la escala local, donde es posible reconocer y documentar los procesos históricos, las actividades socioeconómicas y los aspectos inmateriales de carácter simbólico o identitario en los que se reconoce la sociedad y que han generado un paisaje característico. Estos paisajes, para entrar en el registro, deben encontrarse en unas condiciones de conservación que les permitan ser legibles, manteniendo su autenticidad y gozar de reconocimiento por la población. Aquí tienen 3 imágenes que intentan explicar lo que os he dicho, ¿no? Por ejemplo, el paisaje molinero del Barranco del Huebro es, por sus características, por su nivel de conservación y por sus propias características físicas y lo que significa desde el punto de vista de transformación histórica de un territorio, se ha incluido en el registro de paisajes. Otro de los elementos que se consideran en estas circunstancias son, por ejemplo, la conformación de sus núcleos históricos. Este en concreto es el núcleo de la ciudad histórica de Serón. Y después también los paisajes, insisto, tienen una serie de aspectos inmateriales que los constituyen. En este caso, esta imagen corresponde a la trilla en la localidad de la Alcudia de Monteagut, que no solamente responde a unas características de explotación económica de un territorio, sino también son todo un acontecimilo social en el marco de esa población y tienen un fuerte carácter identitario, ¿no? para los vecinos, ¿no? Aquí tienen la clasificación de los paisajes de interés cultural que hasta ahora están incluidos en el registro de la provincia de Almería. Son 12 en concreto. Responden a 4 categorías generales. Son paisajes destacados por su pertenencia
a un sistema de asentamiento de dominante rural de distinto tipo, de la prehistoria en el caso de los millares o de tradición medieval en el caso de Tajal, Alcudia y Chercos, o del paisaje de los pueblos del sur de los Filabres. Bien, otro tipo de paisajes se corresponden con los sistemas de seguridad y defensa de posición, en este caso el paisaje de Les Blanco es característico, y después con los sistemas de obtención y transformación de recursos, tanto agrarios como mineros, como del agua o del viento, tenemos el mayor número de paisajes que se han caracterizado hasta ahora en la provincia de Almería: Oanes, Ventarique, el Cabo de Gata, Rodalquilar, los paisajes mineros de Gádor y de la Sierra Almagrera, o el paisaje monilero del Barranco del Huebro, que hemos visto antes una imagen, ¿no? Por último, hay dentro del sistema ideológico y asociativo, en concreto los tipos de paisajes recreados, el paisaje del desierto de Tabernas es también una excepcionalidad, no solamente dentro de los paisajes culturales de Andalucía, probablemente incluso también a nivel nacional, ¿no? Como os dije antes, aquí abajo tenéis el enlace a la clasificación completa de los registros de paisaje de interés cultural de Almería, y también a las fichas de cada uno de estos paisajes desarrolladas. Yo aquí solamente voy a hablar casi de las conclusiones que se extraen del trabajo de recopilación y de análisis de la información que os he explicado antes que se hacía para caracterizar cada paisaje, ¿no? En el caso concreto del paisaje de Tajal, Alcudia, de Monteagudo y Chercos, se le reconocen una serie de valores paisajísticos evidentes. El hecho de su localización en un paso que conecta las dos vertientes de la Sierra de los Filabres, por lo tanto es un paisaje estructurado por las vías pecuarias y las actuales carreteras que parten también de antiguas vías pecuarias. La ubicación en altura de las poblaciones, dominando los ruedos agrícolas de cada uno de ellas. Los barrancos, de unos colores muy destacados que protagonizan el paisaje, junto a una vegetación específica de pinos, encinas y sobre todo grandes extensiones de matorrales. Estos valores actualmente se ven amenazados por el abandono de las terrazas de cultivo tradicional y la sustitución por nuevos cultivos, lo que empobrece la calidad del paisaje, lo hace mucho más monótono. Un impacto importante también han tenido el avance de las canteras de Macael, que ha alterado notablemente las condiciones primigenias de este paisaje, y la expansión descontrolada en el caso de Chercos Nuevo y en cierta medida también de Tajal, que produce un urbanismo muy desordenado a escala de la población y que verdaderamente resulta impactante cuando te acercas a una de ellas, ¿no? Ante esta situación, estos valores y estas amenazas que se ciernen sobre ellos, nosotros recomendamos el desarrollo de un planeamiento específico para la protección del paisaje, al mismo tiempo que el planeamiento urbanístico se dote de las medidas necesarias para limitar el desarrollo de los suelos, el desarrollo descontrolado evidentemente, e impedir el desorden que ya se ve en algunos lugares y que acabo de comentar. Y un punto verdaderamente estratégico sería el aprovechamiento de las vías pecuarias para el disfrute y el conocimiento de los valores de este paisaje. El segundo ejemplo que traigo a colación es totalmente distinto a este, es el paisaje minero de Rodalquilar, característico por su carácter evocador de paisajes muy similares pero en otros continentes, lo que lo ha convertido durante el siglo pasado en no pocas ocasiones en un plató cinematográfico. El paisaje en sí mismo además expresa aún a día de hoy la evolución de la actividad minera tradicional entre los siglos XIX y XX. Un valor añadido es el sistema de aprovechamiento hidráulico para las actividades agrarias, que se conserva en parte pero que además ha ido evolucionando, como se puede ver también en el propio paisaje hasta la actualidad. No obstante, el abandono del conjunto minero amenaza su integridad. Actuaciones como la demolición de las cubiertas de los edificios
llevada a cabo por la propia Administración en el momento que se declaró parque natural, han agravado bastante esta situación. Y después un impacto que aún que cada vez es más evidente, aunque quizás ahora todavía no sea definitivo, es la presión turística que poco a poco va ganando peso en la zona, que se evidencia básicamente en el auge de nuevas construcciones hoteleras y residenciales, como veis en la imagen inferior. Lógicamente eso implica un cierto desorden urbanístico, independientemente de que estamos hablando de un espacio que está protegido básicamente desde el punto de vista medioambiental, ¿no? En esta situación recomendamos vivamente la consolidación de las construcciones y la recuperación de las mismas con usos que sean apropiados a su realidad, que por supuesto, evidentemente, habría que analizarlos y seguro que los hay, especialmente dada la ubicación de Rodalquilar dentro de un espacio natural. Recomendamos también dotar al planeamiento urbanístico de todas las medidas precisas para controlar el crecimiento desordenado y mantener y reforzar el uso turístico, pero basado principalmente en los visitantes interesados en este tipo de turismo, en los usos patrimoniales, en que aprecian los recursos y que aprecian los recursos de estas características que ofrece Rodalquilar, ¿no? En fin, Almería, como ya decía el Ideal de Almería el 22 de julio de 2014, es realmente una provincia para enmarcar. En esta filosofía, insisto, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico decidió incluir los 12 paisajes que os he comentado muy brevemente en su registro de paisajes de interés cultural. Es el momento de seguir trabajando en esta línea e insisto nuevamente en animar a la población para que se ocupen y se preocupen de su paisaje, y desde luego el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico está para colaborar en lo que necesitaréis. Bueno, pues muchas gracias.